Estamos en Circuito Cultural y estamos ya listos y listas para poder hablar acerca de un estreno que me imagino que siempre estamos esperando. Cuando se abre cartelera del Teatro Municipal y las diferentes puestas en escena que están allí, ¿no? Desde la música, desde la danza, desde la ópera y desde otras aristas también, evidentemente nos encanta cuando se converge también con distintos proyectos, nacionalidades que van actuando también por un propósito en particular. Ahora, por ejemplo, con el estreno de Don Pasquale en el Teatro Municipal de Santiago, que va a estar entre el 5 y el 14 de octubre, una versión concierto que va a marcar el esperado debut en la batuta de Evelino Pidó, quien es un maestro también de la dirección en Italia y bueno, en el mundo, y va a estar entonces alternando también la dirección de la Orquesta Filarmónica de Santiago con su titular residente, ¿cierto? Pedro Pablo Prudencio. Pero además cuenta con un elenco fantástico y quien está ahí a cargo, además como director dramático, es, bueno, alguien que viene de muy cerca también de las artes escénicas, que lo hemos visto también desde, y podemos conversar con él a través de sus creaciones también, Francisco Krebs, quien ya nos acompaña al teléfono para poder hablar acerca de este estreno y de esta tremenda producción. Francisco, un gusto poder conversar contigo esta tarde en Circuito Cultural. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar de Don Pasquale. Bueno, para nosotros fantástico poder acercarnos un poquito más a este tremendo trabajo y explicarle un poquito, por un lado, de la historia de esta ópera y qué significa también, y poner ahí cómo ha sido adaptado también, especialmente a formato concierto esto. Sí, bueno, la historia, bueno, es uno de los clásicos de la ópera, en este caso de un tipo de ópera particular que es la ópera bufa, es decir, como más ligada a la comedia, y que en este caso en particular tiene mucho que ver con lo teatral porque toma arquetipos de la comedia del arte. Entonces es una historia de un viejo acaudalado que quiere casar a su sobrino con una mujer, pero evidentemente, como toda obra de teatro, su sobrino no está de acuerdo porque está enamorado de otra mujer, y entonces se urde un plan para engañar a este viejo y finalmente convencerlo de que lo más conveniente es que deje que su sobrino se case con quien realmente ama, ¿no? Y eso se cuenta en una comedia de equivocaciones muy entretenida. Muy cercana a la comedia del arte, pues muy cercana al teatro, sí, como hasta Shakespeare tiene un montón de estas, ¿no? Sí, exacto. Es como un clásico de comedia de equivocaciones, muy divertido, donde justamente los personajes van a propósito de engaños y de un personaje que se hace pasar por otro, van hasta conseguir finalmente como ser felices, ¿no? Como toda comedia. Y en el caso de esta versión, que es en versión concierto, eso hace que obviamente la orquesta está a la vista y todo se muestra mucho más en el sentido de que los cantantes no están con los vestuarios o maquillajes o la puesta en escena completa que uno tradicionalmente ve en la ópera, sino que se muestra algo mucho más expuesto desde lo musical y que podemos concentrarnos en las actuaciones. Y eso hace que el formato sea mucho más cercano a los espectadores y espectadoras, porque estamos viendo ahí el proceso de alguna manera como desnudo de todas estas otras cosas que también tienen que ese espacio como maravilloso de la ópera significada, pero en el caso de la ópera concierto nos permite ver también a la orquesta y ver al maestro dirigiendo y viendo este ensamble que se va produciendo, y eso es muy, muy atractivo de ver. Aparte la historia es muy graciosa, muy entretenida, y ver cómo esto va ocurriendo ahí delante de todos nosotros y nosotras es muy, muy interesante. Sí, porque en realidad lo que dice Francisco es súper verdad, porque al final, si bien no, como que es entender también la ópera y ver todos sus protagonistas, porque muchas veces la orquesta queda como escondida, no se ve de repente, ¿no? Es como claro, está en una ópera más como formato más tradicional, ¿no? En el foso, literalmente. En el foso, ¿no? Sí, pues, tal cual. La palabra. En el foso abajo, sí. y nos concentramos obviamente en lo que pasa arriba del escenario, pero aquí en este tipo de formato la orquesta está arriba, ¿no? Como en los conciertos, pero al mismo tiempo están los cantantes que juegan los personajes, que se permiten ir contando la historia, y esa mezcla es muy, muy atractiva.
Ahora, los y las cantantes de ópera tienen un Sí, rol muy actoral, lo han tenido siempre, y eso es como que el cómo actúan, el canto, el cómo sí. actúan en escenario es muy relevante. ¿Cómo sacaste provecho ahí a propósito de eso, de estos elencos que se van a ir? Porque en el fondo aquí sabemos, y es un poco la dinámica que se da en el municipal, bueno, y en todos los grandes teatros, de tener de repente elencos nacional e internacional en la misma temporada, sobre la misma obra, o que se van compartiendo. Entonces, ¿cómo sacar sobre todo el lustre, ¿no? Ahí como dirigiendo, como encargado también dramático, Francisco. Sí, ahí yo creo que, bueno, obviamente uno tiene la suerte, como el privilegio de trabajar con cantantes masculinos y femeninos que son de verdad muy secos y secas en lo que hacen. Entonces uno de alguna manera va guiando ciertos procesos, dando ciertas indicaciones como para ordenar los desplazamientos en el espacio, en fin, o recalcando ciertos acentos que uno quiere dar, pero sobre todo uno, por lo menos desde mi rol, se preocupa sobre todo pensando que es una comedia en el fiato y la energía y el diálogo que ocurre entre los intérpretes. Y eso ha sido también muy bueno, ha sido un proceso súper intenso de trabajo, porque como tú bien decías, el maestro Evelino Pidó es como una eminencia, sobre todo en este tipo de repertorio, y el nivel de exigencia técnica es súper grande, pero también ha permitido que en los ensayos con los cantantes, en los ensayos dramáticos, podamos como generar justamente ese fiato y ese diálogo y esa complicidad que es tan necesaria para la comedia, porque Ujú. es muy distinto de pronto una obra más dramática donde pasan cosas terribles, ¿no? Aquí es una comedia, es a vista de espectadores y espectadoras, entonces el pasarlo bien, el disfrutar y la complicidad entre el grupo es fundamental, y eso se ha dado con los dos elencos, y es interesante porque obviamente hay gente de idiosincrasias muy distintas y de que vienen de países muy distintos que muchas veces no se conocen de antes, y hay que generar justamente esos Ah, vínculos mira. en poco tiempo Claro, pues y genera que sí, pues complicidad parte en poquísimo de mi tiempo. trabajo. Sí. Exacto, exactamente, porque pueden cantar maravilloso, pero si no logran dialogar y conectarse realmente Mm. como con sus compañeros de escena, y desde la complicidad y comicidad que requiere una comedia, por ahí también el trabajo de uno como director cobra relevancia. Oye, estamos conversando con Francisco Krebs, que nos está acompañando hablando acerca de su trabajo como director dramático, también de Don Pascual, este clásico ahí, Donizetti, en el Teatro Municipal de Santiago, y que vamos a poder disfrutar ya desde el día de mañana con entradas que van, te aviso, desde los 4.000 pesos, porque hay distintas localidades para que siempre tengamos en cuenta que encontramos de todos los precios también ahí a través de municipal.cl, Francisco. Y qué importante es lo que dices tú, porque claro, uno está, me pongo a ver el detalle del elenco de esta obra, como decíamos, en la música se van a ir alternando tanto el maestro Pidó, Evelino Pidó, como el maestro Prudencio. Entonces, al final, desde ahí en adelante también es súper importante ver cómo cada uno le entrega un extra, ¿no? Está el Ricardo Seguel de Chile, pero está Celso Albelo también de tenor español, De que, España, que sí. llega como, bueno, que es uno de los grandes nombres también, y está también un tenor estadounidense, Steven Brennefleck, hay una cantante también de Alemania, un cantante de Alemania. Está, sí, claro. Sí, o Don sea, Pascual en el elenco B es Basien, que claro, que viene de Alemania, sí, es bien variado, eso es muy interesante también. Sabina Puerto, que es otro de los grandes nombres de Sí. España, que también viene. Entonces, bueno, ahí como para ir resumiendo también y dejando esta invitación, Francisco Krebs, lo importante de entender que a lo mejor estas obras antiguas, pero en el hoy día también, ¿no? Y qué bonito poder verlas con estos elencos, así como tú los has presentado, pero también en el por qué estos clásicos son entretenidos, interesantes, refrescantes de ver en el día hoy día. Sí, yo creo que, bueno, hay una dimensión que es como la quizá más evidente, y es que en términos musicales es un clásico, es una pieza maravillosa de escuchar. Además, el carácter de ópera bufa, digamos, de comedia, es algo que también permite un acercamiento a la ópera mucho más transversal.
Y creo que los temas justamente de los clásicos son atemporales, ¿no? Como que están presentes y siguen haciéndonos sentido, y hay, pese a los años que pasan, como las preguntas que tienen que ver con el amor o con las decisiones o con a quién amar, a quién es válido amar, hasta dónde voy a luchar como por lo que la sociedad trata de imponerme o lo que realmente quiero, siguen siendo preguntas súper contemporáneas. Entonces creo que desde ahí la ópera nos sigue como interpelando con estas historias que nos permiten seguir pensándonos en el presente a través de un clásico. Entonces creo que es una invitación súper atractiva. Totalmente, me encantó, lo dejaste pero clarísimo, mejor dicho imposible. Del 5 al 14 de octubre, don Pasquale Francisco Krebs, quien estuvo a cargo de la dirección dramática, te agradecemos muchísimo por conversar con nosotros y nosotras en Circuito Cultural. A ustedes, un abrazo grande, a ti y a todos tus auditores. Muchas gracias, chao.